Muy buen día, muchas gracias por la invitación para estar en este bloque de nutrición y enfermedades metabólicas con el tema de intervención nutricional en el adolescente con diabetes mellitus tipo 2 y obesidad. Soy la doctora Edna Nava, nutrióloga certificada. Bueno, para empezar es muy importante recordar lo que es este modelo ecológico de la obesidad, ya que como sabemos tenemos en este centro la parte biológica, genética de estas características que implican esta enfermedad, donde tenemos pues genes predisponentes a la propia enfermedad de obesidad y otros elementos importantes también de adiposidad. Pero de esta parte biológica vamos viendo los diferentes rubros donde involucra, por ejemplo, las características del niño, también las características de la familia, las características de la comunidad, del país e incluso de la cultura. Entonces, hablar de una intervención nutricional es solamente una parte, como vemos aquí en este modelo, es una parte, por ejemplo, relacionada a la nutrición con oportunidades, con algunos recursos, donde igualmente vamos a ver para los diferentes ámbitos las actividades o también las relacionadas a estas oportunidades también y otros recursos, así como a las prácticas que podemos observar para la mejora, por ejemplo, si ya se presenta la obesidad o para prevenirla, así como también atributos personales como tal que pudieran estar involucrados desde la parte del índice de masa corporal, la raza, la etnicidad, el género, la imagen corporal, entre otros, y como vemos también cuestiones relacionadas a la nutrición, pero desde la parte conductual y de práctica. Entonces, esto es mucho más complejo y sobre todo ver que la propia obesidad o el exceso de grasa corporal pues está involucrado con diferentes mecanismos entre los cuales pues siempre va a estar la inflamación presente, pero un punto clave del cual pues liga con la diabetes es esta situación de la disglucemia, que incluso desde que vemos una alteración de la glucosa basal o también una tolerancia alterada de la propia glucosa o bien hacia la prediabetes, pues son puntos muy importantes que tenemos que estar identificando. Ahora, esas complicaciones metabólicas son muy relacionadas también dónde se encuentra distribuida esa adiposidad, ya que no es solamente medir la acumulación de grasa o de adiposidad, sino también dónde se encuentra localizada. Y en este caso vemos esta imagen, sobre todo desde la niñez hacia la parte adulta, cómo pudiéramos involucrar esta adiposidad abdominal, sobre todo con la respuesta de la resistencia a la insulina y la intolerancia a la glucosa que nos lleva también a la aparición de la diabetes tipo 2 y en el paso de los años, pues igual todas las complicaciones que esta conlleva. Ahora, ¿cómo podemos detectar a la diabetes? En la Asociación Estadounidense de Diabetes recomienda la detección de la misma, de la diabetes mellitus tipo 2, desde los 10 años de edad o al inicio de la pubertad de niños con sobrepeso u obesidad y que tengan por lo menos 2 factores de riesgo adicionales. Los criterios de diagnóstico incluyen el nivel de glucosa en sangre en ayunas por más de 126 miligramos por decilitro, la prueba de tolerancia oral con nivel de glucosa en plasma de 2 horas mayor a 200 miligramos por decilitro y el nivel de A1C de 6.5% más, así como el nivel de glucosa en plasma aleatorio de 200 miligramos por decilitro más síntomas de poliuria, polidipsia o pérdida de peso involuntaria. Ahora, también se ha identificado que la gestión debe estar centrada en un enfoque multidisciplinario y en la familia y sobre todo el asesoramiento sobre nutrición y ejercicio que debe de iniciarse en el momento de diagnóstico y como parte del tratamiento continuo. Y la metformina se ha considerado también como la primera línea de terapia junto con cambios en el estilo de vida, así como también la terapia de insulina debe iniciarse si ya hay signos de cetosis o cetoacidosis o si el paciente tiene hiperglucemia significativa, como vemos a uno C mayor a 9%, o un nivel de glucosa en plasma aleatorio de 250 miligramos por decilitro o más. Entonces podemos ver que todas estas indicaciones, que son recomendaciones para la práctica, tiene un grado de evidencia C, lo cual lo vemos como principalmente aspectos de consenso que están orientados de acuerdo a la evidencia ya publicada y que también es muy importante recordar que como bien sabemos en los niños la diabetes mellitus incluso en los Estados Unidos manejan una prevalencia que hasta arriba de un 32% de los adolescentes que tienen ya un diagnóstico de diabetes pueden tener incluso hipertensión al tiempo de este diagnóstico. Ahora, cuando vemos este enfoque para el tratamiento de la obesidad y lo que implican las comorbilidades, existen este enfoque de 4 niveles, el cual nos habla de que los niveles están marcados hacia la progresión de la gravedad como tal y la falta de mejora en los resultados de salud. Entonces vemos al nivel 1 como la prevención plus, donde involucra la promoción básica de estilo de vida
y también la mejoría de la actividad y también de los hábitos de alimentación. Cuando vemos el nivel 2, está estructurado hacia el manejo de peso, principalmente mucho más enfocado hacia la prevención, más el incremento de esta estructura o de soporte, que esté con una planeación mucho más enmarcada hacia la terapia de comportamiento y a las entrevistas motivacionales, y que también haya visitas, por ejemplo, mensuales pues a nivel ya de una atención de salud, así como un diseño de un plan de alimentación ya creado por un nutricionista dietista. Cuando vemos el nivel 3, es principalmente una intervención multidisciplinaria y más intensiva, con un programa reestructurado, ya sea más con respuesta a intervenciones intensivas del estilo de vida, también hacia mayor frecuencia de las visitas, la participación de los padres para la modificación de conducta, así como el balance energético negativo que va a estar de acuerdo al seguimiento de la dieta y la actividad física, y pues el equipo multidisciplinario coordinado con la familia, donde pueden ya hacerse visitas semanales de acuerdo a 8 o 12 semanas y también las visitas grupales que van a tener un beneficio terapéutico. Cuando vemos el nivel 4, sería una intervención que le llaman terciaria, donde solamente ha sido aprobado para los adolescentes y se ve principalmente una intervención farmacológica potencial de acuerdo a objetivos metabólicos, y también se ha considerado la elegibilidad de la cirugía bariátrica para algunos de los casos también identificados. Entonces, hablar de obesidad en pediatría, es importante recordar pues que se utiliza la evaluación de rutina del índice de masa corporal para los niños según tablas de crecimiento apropiadas para su edad, que es necesario para identificar a aquellos que requieran de una evaluación adicional. Sabemos que es muy importante no solamente medir cantidad o acumulación de adiposidad, sino también dónde se encuentra localizado, y por eso hablábamos de adiposidad central, que se asocia con mayor riesgo a las enfermedades ya mencionadas: diabetes, dislipidemia, hipertensión, trastornos respiratorios de sueño, enfermedad del hígado graso no alcohólico y síndrome de ovario poliquístico. Y también podríamos considerar muy importantemente la terapia conductual centrada en la familia, que debe enfocarse en pequeñas metas para mejorar la nutrición y la actividad física y reducir las conductas sedentarias. Por eso, cuando hablamos de obesidad en pediatría, todavía marca lo que los estudios muestran, pues modesta pérdida de peso para ver estos mejoras de parámetros cardiometabólicos, que incluso lo vemos en los adultos para un 5 o un 10% con estos resultados, y que cuando también consideramos los factores de estrés psicosocial y las comorbilidades pueden dificultar incluso el cambio de comportamiento. Por eso es importante que sea con el equipo multidisciplinario. Además, un asesoramiento empático que utilice técnicas como la entrevista motivacional siempre ha sido parte del tratamiento para que sea útil junto con una terapia. Y también las estrategias de prevención se deben de implementar para varios dominios, ya que los niños se ven influidos ya sea en un contexto familiar, de cultura y también de la comunidad. Y existen estas 5A del manejo de la obesidad pediátrica, como viene aquí, las 5 formas de poder acercarnos a estos principales objetivos, donde es primero preguntar, evaluar, aconsejar, acordar y ayudar de acuerdo a lo que nos está manejando la intervención. Sí, preguntar desde discutir el peso o el índice de masa corporal sin ser juzgados, evaluar importantemente cuáles son las causas o los factores que contribuyen a la aparición de la obesidad, así como también cuáles serían aquellas barreras para el manejo de peso o incluso las conductas físicas y de salud mental que pudieran estar ligadas a algunas complicaciones. Eso es parte de la evaluación. Cuando hablamos de aconsejar, está principalmente involucrado, pues más que nada, identificación de estos riesgos relacionados, también opciones de tratamiento que se pueden manejar, o la importancia del manejo del estrés que pudiera estar ligado hacia un cambio de comportamiento y también relacionado pues estas mejorías que queremos hacia la pérdida de peso. Cuando estamos en la parte de vamos a llegar a un acuerdo, ¿sí? Como dice aquí, agree, acordar. Se tiene como objetivo principalmente llevar junto con la familia aquellas metas que puedan estar asistidas a través del profesional de la salud, y que también haya, por ejemplo, estas metas con respecto a las técnicas de entrevista motivacional, así como también que se puedan llevar a través del sistema SMART, del cual vamos a hablar más adelante, con estos objetivos más específicos, medibles, que puedan ser pues llevados a cabo, sobre todo más relevantes y también a través del tiempo. Y por último, ayudar a través del manejo con estas soluciones potenciales de la identificación de las barreras, cómo podemos afrontarlas, cómo podemos llevar diferentes recursos y sobre todo darle seguimiento a través del tiempo.
Entonces, la terapia nutricional es muy importante involucrar como tal dentro del equipo multidisciplinario al nutricionista dietista y como bien sabemos, mucho de lo que manejamos con los niños no es tanto una dieta como tal que sea para la pérdida de peso, sino que tenga características de mejora con respecto a calidad y sobre todo al manejo de un patrón dietético con mejor característica. Por eso sabemos que muchos de los elementos que tenemos dentro de estas dietas que nos llevan a la sobrealimentación o que estamos teniendo igual más conductas sedentarias, pues tenemos que estar vigilando el consumo de bebidas endulzadas con azúcar añadida, que estemos promoviendo la ingesta de vegetales, frutas y verduras, así como el cuidar el tamaño de la porción y calidad de la misma, así como los bocadillos que pudieran estar en la escuela, a la salida de la escuela, incluso por la tarde o la noche, que también son momentos importantes de estar identificando. Cuando se habla de planes de alimentación, deben de tener un menor aporte energético para promover la pérdida de peso, que también, como lo vemos en los adultos, puede ser hasta medio kilo por semana, pero muy importante también sería evaluar la composición corporal para poder monitorear principalmente que no haya un compromiso para el crecimiento y el desarrollo del chico. En el otro rubro está la actividad física y sobre todo cuidar los tiempos sedentarios. Como sabemos, actualmente tenemos este síndrome de couch potato, más que nada con esta nueva normalidad, con lo que estamos viviendo con pandemia, al cual pues tenemos más tiempos de conductas sedentarias y esto nos ha llevado también a cambios en el peso corporal. Por eso es muy importante hablar del tiempo sedentario. No solamente haz ejercicio, sino cuánto tiempo permanece sentado. Por eso para el niño pequeño es importante aumentar la duración de este juego libre, no estructurado, que alentemos a los niños incluso mayores a que hagan actividad física que disfruten, que les guste, hasta pasear al perro, salir en bicicleta, jugar, lo que a ellos les guste para poder tener esa motivación y sobre todo limitar el tiempo de pantalla, ya que sabemos que a mayor tiempo tenemos estos problemas sedentarios y aquí se ha considerado que sea menor de 2 horas por día. Y a los niños mayores de 5 años se recomienda 60 minutos de actividad física moderada vigorosa y entre los 0 a 4 años de edad podemos considerar hasta 180 minutos de actividad física de cualquier intensidad al día. Quiere decir que haya movimiento, ¿sí? Que pueda haber movimiento con esas actividades que son libres, pero que principalmente tengamos esta principal respuesta hacia evitar el tiempo sedentario. Cuando hablamos de conductas, muy importantemente el apoyo con respecto a la actividad física, la nutrición saludable, como ya mencionábamos estos dos rubros, pero parte de las conductas incluye comida rápida, que estemos evitando sobre todo más salidas que estén implicadas, comidas elevadas en energía, sobre todo grasas, azúcares añadidos, sobre todo más preferencia hacia la comida familiar, que es un punto clave, con el establecimiento de esos objetivos que le llamábamos SMART, ¿sí? Que tengan estas principales características, donde nos puede ayudar a que identifiquemos estas barreras, por qué podemos encontrar aquella dificultad para promover el autocontrol y sobre todo desalentar el uso de alimentos como recompensa, que también es algo que identificamos mucho en las familias y que pudiera estar afectando para que pueda adherirse un poco más el chico para su tratamiento nutricional. Por eso es importante utilizar técnicas de esta entrevista motivacional, que haya resolución de problemas para identificar prioridades y las barreras, como antes mencionaba, y crear un sentido de participación. Es muy importante la participación de la familia para la toma de decisiones y que tengamos pues mejor pronóstico, sobre todo a la adherencia al tratamiento. Ahora, ¿qué pasa con el rol de la dieta? Realmente nos habla la literatura que no existen unas pautas o recomendaciones basadas en evidencia para poder decir que esta es la mejor dieta o esta es la mejor composición de macronutrientes para niños con diabetes o para niños con obesidad. Realmente todavía faltan más ensayos clínicos aleatorizados para respaldar la efectividad, como se ha visto en investigaciones en adultos para remisión de diabetes mellitus tipo 2 con una dieta muy baja en calorías para inducir reducciones significativas en la incidencia de la diabetes mellitus tipo 2 infantil. O sea, realmente debemos de considerar que la pérdida de peso a través de la restricción calórica es poco probable que sea práctica en una población de niños, ¿sí? Decir que sean muy pobres calorías, que eso nos va a ayudar, sino más bien identificar calidad de alimentos, patrón dietético saludable, características de grupos de alimentos para poder mejorar estas respuestas metabólicas. Y otro punto, como bien lo maneja la literatura de esta parte con respecto a la diabetes, pues sabemos que el exceso de ciertos macronutrientes, en este caso, pues en el consumo de hidratos de carbono, sobre todo procesados,
o industrializados, pues libera, dispara y puede empeorar incluso la resistencia a la insulina cuando tenemos un aumento resultante en dislipidemia e hiperglucemia, más que nada en personas que tengan ya una alteración metabólica para poder tener pues esta respuesta mucho más flexible al metabolismo de los hidratos de carbono. Por eso se ha visto que sin restringir como tal calorías, sino dando el requerimiento para el chico, solamente cambiando la composición de la dieta podemos ver resultados. Aquí nos marca que solo al reducir la ingesta de hidratos de carbono, sobre todo de fuentes de azúcares agregados, de aquellos almidones de alto índice glucémico o de fructosa, puede lograr la pérdida de peso y sobre todo mejorar la resistencia a la insulina o la sensibilidad a la insulina. Entonces, está la teoría, como están las publicaciones, que una dieta baja en hidratos de carbono da como resultado pues que haya estas respuestas de hidratos de carbono con un índice glicémico más bajo y menor consumo de hidratos de carbono pudiera ayudarnos a esta mejoría de la sensibilidad a la insulina. No serían tan bajas en hidratos de carbono si no lo hablamos más que nada moderada, calidad, que es lo que mencionaba hace un momento, porque también el cuidar el contenido proteico de la dieta nos va a ayudar muchísimo, ya que se considera dentro de esta literatura que dietas ricas en proteínas, también con niveles circulantes de aminoácidos de cadena ramificada, podrían servir como factores de riesgo para desarrollar diabetes mellitus tipo 2, porque se cree que niveles elevados de estos aminoácidos de cadena ramificada predicen esta resistencia a la insulina en niños con obesidad y pueden predecir también el deterioro del control glucémico en los adolescentes. Por eso la implicación de los macronutrientes, la composición de la dieta, todavía no está completamente clara y es necesaria mayor investigación, sobre todo para comparar entre las modalidades dietéticas cuál sería mejor, baja en hidratos de carbono o bajas en grasa a largo plazo. Por eso es muy importante recordar pues que una dieta estadounidense estándar, una dieta típica que tenemos incluso en nuestra población, pues se caracteriza por una alta proporción de almidones procesados, alta carga glucémica y azúcares añadidos que exacerba procesos fisiológicos que regulan el metabolismo de la glucosa. Por eso, importantemente, está revisando cuáles serían estas calidades de la dieta, como vemos aquí, que es una nutrición pobre que principalmente nos está llevando a estas mayores riesgos, sobre todo obesidad y diabetes, enfermedades cardíacas en la población, que tenemos que estar evaluando esta calidad, esta forma en que se está alimentando y como vemos incluso las mismas encuestas nacionales de salud, pues en la población de jóvenes tenemos una ingesta muy pobre de frutas y verduras y también de leguminosas y mayor consumo de bebidas endulzadas, que como ahorita mencionaba, con azúcares añadidos, nos está llevando pues también a una diferente hidratación y que necesitamos estar valorando estos puntos claves dentro de nuestras intervenciones. Por eso hoy en día, pues parte de lo que más se recomienda es esta dieta basada en plantas, que pudiera ser también una propuesta para un patrón dietético saludable en los niños. Ahora, recientemente se ha publicado este modelo, que es el modelo de la relación carbohidrato-insulina, que pudiera ser una perspectiva fisiológica para poder entender un poco más dentro de uno de los factores de la pandemia de obesidad. No necesariamente es el único, pero es una forma de explicar que si parte de las características de la dieta que estamos llevando, entre ellas con alto índice glucémico, incluso con ciertos tipos como el de la fructosa, pero principalmente con esa fructosa que es industrializada, como el jarabe de alta fructosa que está en múltiples alimentos procesados, pues juegan parte de este proceso, sobre todo de cambio con lo que estamos ingiriendo, lo que estamos consumiendo y también con respuestas hacia el manejo de la adiposidad, así como también ahorita hablábamos tan importantemente los efectos del consumo de proteína y otros factores genéticos que están ligados a una relación que tienen nuestras hormonas como la insulina y el glucagón y otros elementos como tal que incluso van a estar, pues sobre todo dependiendo de esta sensibilidad a la insulina, también cómo está relacionada a la adiposidad, incluso pues a la formación de tejido adiposo. Por eso es importante mucho más entenderlo para considerarlo dentro de las características que quisiéramos para estos patrones dietéticos. Ahora, esta revisión que se hizo, esta revisión sistemática de diferentes ensayos clínicos, principalmente querían ver cuáles eran aquellas intervenciones educativas o de educación nutricional para poder ver mejoras, por ejemplo, sobre todo en la obesidad infantil
Y en esta muestra, pues utilizaron, por ejemplo, fueron más de 3.915 personas estudiadas con un rango de edad entre 7 a 20 años, ¿sí? Con las diferentes investigaciones, con intervenciones entre 12 semanas hasta 20 años. Cuando esos estudios se fueron evaluados, pues veían que proporcionaban datos principalmente de obesidad abdominal y que reportaban diferencias a favor de las intervenciones educativas, ¿sí? Y que los datos sobre efectos sobre componentes restantes del síndrome metabólico todavía permanecen inconclusos. O sea, los diferentes estudios a través de intervenciones de educación nutricional principalmente se veían mejoras en la obesidad abdominal, pero sobre todo esos resultados apoyan el papel de las intervenciones de educación nutricional como estrategia para reducir la adiposidad central y sus posibles consecuencias nocivas para la salud de niños y adolescentes. Entonces, esas intervenciones educativas nutricionales que estaban principalmente en poblaciones, como les comentaba, desde niños más pequeños, entre 0 y 10 años, y adolescentes entre 11 y 21 años, pues veían principalmente que aquellas conductas extracurriculares con diferentes, más que nada, enfoques de educación en nutrición, de cocina, de jardinería, con 90 minutos semanales en algunos de los estudios revisados, pues tenían principalmente estos beneficios en esta parte sobre la obesidad abdominal. Y como vemos, los diferentes recursos que tenemos de guías para obesidad pediátrica, pues sería siempre estar apoyando sobre todo a prescribir estos hábitos y apoyar esos hábitos alimentarios saludables, como ahorita mencionaba, entre comida rápida, disminución del consumo de azúcar, el jarabe de maíz de alto contenido de fructosa, también alimentos con alto contenido de grasa, sodio o los alimentos procesados. Más que nada es la calidad, ¿sí? Sobre todo igual identificar, preferimos la fruta fresca en lugar de jugos, el control de porciones, la ingesta de grasa saturada, grasa trans, fibra dietética y sobre todo identificar ese picoteo durante el día. Muy importante la identificación de apetito, hambre, saciedad, de cómo es constante, especialmente en la escuela, después de la escuela y después de la cena. Igualmente reconocer señales de alimentación en el entorno del niño como el aburrimiento, el estrés, la soledad o el tiempo frente a pantalla y fomentar incluso el envasado de una porción, verlo el etiquetado de alimentos para facilitar el uso incluso de los consumidores y aprender un poco más con esas estrategias educativas. Como les comentaba, pues el Colegio Americano de Medicina de Estilo de Vida, pues propone que para los niños, también para los adolescentes, pudiera ser parte de una forma de vida o empezar a introducir mayor cantidad de alimentos de origen, como dicen, o derivados de plantas, donde mayor cantidad de frutas, vegetales, proteínas también vegetales, granos enteros, así como la hidratación juega una importante estrategia para esta calidad del patrón dietético que pudiéramos implementar también con los chicos. Igualmente, pues en México contamos con la dieta de la milpa o el modelo de la dieta de la milpa que tiene características muy similares, sobre todo con identificación de los productos locales, dependiendo pues la región donde vivan estos niños. También vemos en este caso lo que también nos propone la medicina del estilo de vida, cómo establecer estas metas, sobre todo saludables, con este apartado de SMART, que ya les comentaba que sea específico, que sería, bueno, ¿qué quiero? Incrementar el consumo de vegetales, de frutas, ¿cuándo? Como también lo vemos, que sea medible, que pueda llegar a ser lograble, que sea realístico, que sea también a través del tiempo, cuándo lo quiero hacer, cómo lo voy a hacer, para poder entonces lograr las diferentes estrategias y no solamente la nutrición, sino en el descanso, en la actividad física, en el manejo del estrés o incluso también algunas otras estrategias que incluso si vemos que los niños no tienen esa mejora con hábitos con el consumo de frutas y verduras, pues principalmente identificar cuáles son las que podemos ir incorporando en el plan de alimentación y con qué características, qué texturas, qué combinaciones, qué preparaciones, para que puedan ser mucho más fáciles para esta adherencia al plan alimentario. Entonces, pues no me queda más que concluir que estos hábitos saludables pues deben de ser a través del tiempo y sobre todo con la incorporación de los chicos en el involucramiento, en el aprendizaje, en el conocimiento, para que esto pueda ser mucho más lograble, por ejemplo, a través de la vida. Y como les comentaba, la incorporación de esta información con la familia para que podamos entonces tener la adherencia que buscamos para esta intervención nutricional.
Como vemos aquí, pues hay muchas opciones y que lo que más nos ha faltado principalmente es brindar este enfoque nutricional, pero no solamente hacia el enfoque calórico y de macronutrientes, sino de todo el contexto cultural, de atención, de texturas, de disponibilidad de alimentos y sobre todo de este conocimiento que nos va a permitir pues tener mejorías con respecto también a los objetivos que tengamos de salud para cada uno de nuestros pacientes. Les agradezco de nuevo su atención, muchas gracias y aquí les dejo mis redes sociales para cualquier duda o aclaración.